Revelado, la increíble transformación de una mujer humillada en un evento extraordinario por el arte de la moda. Rosa se encontraba en el centro de la plaza, rodeada de risas infantiles y el vibrante color de los mercados locales, pero su corazón latía con desazón. La vida en ese pequeño pueblo costero, donde todos parecían conocerse entre sí, había sido un camino de despedidos sueños y burlas hirientes. En sus manos el poder de crear, de embellecer, pero la realidad de su origen humilde la sujetaba como grilletes invisibles. Su pasión por la moda era su refugio, el único lugar donde se sentía digna. Sin embargo, la sombra de la indiferencia de sus vecinos era un constante recordatorio de su lucha. Había llegado el día del concurso que podría cambiar su vida para siempre. Con cada puntada y costura de su colección había depositado su alma y su identidad, pero el miedo la asfixiaba. ¿Y si las risas se repetían? ¿Y si el jurado, ajeno a su mundo, volvía a descalificar su arte? Cuando llegó el momento de presentar su trabajo, las miradas escépticas del jurado, quienes nunca habían conocido la belleza auténtica de su cultura, la golpearon. Las burlas resonaban en su mente, quizás incluso más que las palabras cringe del panel de jueces. «Esto no es moda», dijeron entre risas. Su corazón se rompió y las lágrimas fluyeron, rojas como la tela que había trabajado con tanto amor. Ella se sintió pequeña, un bocado masticado y desechado. Entonces, en un instante, cuando el dolor alcanzó su cúspide, apareció Doña Esperanza. Con su andar pausado, la anciana atrajo la atención de Rosa, quien, en ese momento, necesitaba un salvavidas. «Recuerda quién eres», le decía con voz suave pero firme, mientras Rosa se preguntaba si realmente lo había olvidado. Las historias que doña Esperanza compartía sobre mujeres que habían luchado y creado a partir de su esencia eran como fuego en sus venas. Aquellas voces de antaño resonaban en ella, llenando su mente de imágenes vibrantes de tenacidad y esperanza. Rosa comenzó a redescubrirse, a cuestionar lo que la había llevado a sentir que no era suficiente. Mientras el tiempo avanzaba, el eco de la descalificación se convertía en una incómoda persistencia, un recordatorio constante de su fracaso. Pero dentro de su angustia, poco a poco, creció una chispa de valentía. Con cada cruce de miradas y cada palabra alentadora de doña Esperanza, Rosa comenzó a diseñar una nueva colección, una que podría representar su historia y su dolor, un grito de empoderamiento. Pero su mente estaba llena de dudas, luchando entre el deseo de mostrar su arte y el temor a la humillación. La noche del concurso llegó y sus piernas temblaban como hojas al viento. No quería experimentar otra vez ese abismo de vergüenza y no estaba lista para que se burlaran nuevamente de ella. Pero algo dentro de ella había cambiado. La voz de doña Esperanza resonaba en su interior, instándole a no desmayar. Cuando finalizó la presentación de su colección, el jurado una vez más mostró rostros de indiferencia, y el miedo arrollador volvió a apoderarse de ella. ¿Habría sido un error volver a intentarlo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Frente a su creación, su corazón latía desbocado. Cada prenda contaba una parte de quién era. La historia de sus ancestros estaba finalmente en el centro de la escena.
Pero entonces, al ver de nuevo la burla en los ojos del jurado, la angustia la embargó. ¿Y si esta vez era diferente? Las luces comenzaron a apagarse, y en medio del silencio la tensión se podía palpar en el aire. Su destino parecía estar a punto de revelarse, pero la pregunta hangaba en el aire. ¿Tendría el valor de abrazar su verdad en un escenario que amenazaba con devorarla nuevamente? Mundo de la moda. Rosa sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Aquella sensación opresiva que había experimentado tantas veces antes parecía intensificarse. ¿Cómo había llegado a este punto? En su mente, las imágenes de las burlas se entrelazaban con los momentos de inspiración, los recuerdos de Doña Esperanza contándole sobre las grandes diseñadoras que habían empezado desde la nada, luchando contra la adversidad con uñas y dientes. Sin embargo, mientras escuchaba el murmullo del jurado, su determinación parecía desvanecerse, casi consumida por su propio miedo. «Esto es más que moda», murmuró para sí misma. Era el mantra que había empezado a formar cuando comenzó a idear su nueva colección. Pero el eco de la risa burlona regresó, fuerte y claro. «No es suficiente». De repente, todas esas inseguridades se abalanzaron sobre ella como un tsunami, robándole el aire y la esperanza. En medio de su caos interno, una chispa de desafío se encendió. Recordó las historias de Doña Esperanza sobre cómo las mujeres de su familia nunca se habían rendido, cómo cada una había enfrentado pruebas duras y aún así logrado dejar su huella. Aquellas mujeres habían vivido con dignidad y habían tejido su propia historia en la tela de la vida. Rosa tomó una profunda respiración. Visualizar su camino la tomó por sorpresa. Había algo que la impulsaba, algo más allá de vencer al jurado. No era solo una búsqueda de validación, era la necesidad de afirmarse a sí misma. Comenzó a imaginarse diseñando no solo prendas, sino un legado que hablara de sus raíces. La moda podía ser su voz, su alternativa para retomar lo que le había sido arrebatado, su valor, su autoestima. Necesitaba convertir ese miedo en fuerza y el rechazo en resiliencia. Mientras esa idea se asentaba en su mente, una claridad inusitada comenzó a formarse, enfocando su visión en los detalles de su creación. Por primera vez desde que había comenzado a coser, sintió que su arte no era algo inalcanzable, sino una extensión de su esencia. Con determinación renovada, Rosa decidió que no se dejaría vencer por el juicio ajeno. Sacó con garra los bocetos de su nueva colección, uno que prometía encerrar la tristeza y la alegría, el dolor y el amor que había experimentado. Los murmullos del jurado se convirtieron en un ruido de fondo distante. Planteándose a sí misma el propósito de su trabajo, se sintió lista para la batalla. En sus pensamientos, las palabras de Doña Esperanza resonaban con más fuerza que nunca. La moda es el reflejo del alma. Haz que tu alma brille. Esa idea sería su guía y su faro en la oscuridad. Ya no le importaba lo que los demás pensaban. Rosa se propuso crear sin olvidar de dónde venía, sin sucumbir al temor de ser incomprendida. Mientras trabajaba en sus nuevas ideas, encontró inspiración en todo a su alrededor, en la pintura desgastada de las casas, en las flores que crecen a un lado de la carretera, en los rostros de los ancianos que a menudo pasaban por su ventana. Esa alegría y melancolía se entrelazaban, dando forma a su visión única para su colección. Con cada día que avanzaba en su proceso creativo, la sensación de duda empezaba a desvanecerse, y un sentido de propósito renacía entre sus hilos y telas.
Sin embargo, sabía que había un reto aún mayor por delante, un obstáculo que superaría todos los demás, el juicio no solo de los demás, sino el más crítico de todos, el suyo propio. De repente, una idea fugaz se cruzó por su mente. ¿Y si no se tratase de ganar o perder, sino de explorar su propia autenticidad? ¿Y si lo que realmente podía cambiar su vida era encontrarse a sí misma a través de lo que diseñaba? La tensión creció en su interior, preguntándose cómo podía combinar su pasión con su verdad sin dejarse dominar por sus miedos. Y así, mientras regresaba al taller para continuar su trabajo, una sensación de miedo y emoción se mezclaba en su pecho. Sabía que la presentación final se acercaba, y con ella una confrontación inevitable. Era el momento de demostrar no solo al jurado, sino a sí misma, que era capaz de brillar con su propia luz. La presión por el éxito la empujó hacia adelante, pero la posibilidad de enfrentar nuevamente el juicio la mantenía alerta. ¿Estaba realmente lista para ser su mejor versión? La respuesta a esa pregunta aún era incierta, pero una cosa era clara: el próximo paso sería decisivo. ¿Tendría el valor de enfrentar la verdad detrás de su arte? La certeza de su destino palpaba en la atmósfera, esperándola con un desafío que podía cambiar su vida de una vez por todas. Rosa entró al taller con una energía renovada. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando cada rincón del espacio donde había pasado tantas horas de su vida. Sin embargo, esa vez era diferente. Había hecho un pacto consigo misma. Su trabajo no sería solo una búsqueda de aprobación, sino una exploración de su identidad. Mientras acariciaba las telas que había elegido, sintió cómo éstas resonaban con su esencia, como si cada hilo contaba una historia que anhelaba compartir. Era el momento de confrontar las inseguridades que habían acechado su mente, y al mismo tiempo una oportunidad para desnudar su vulnerabilidad a los demás. ¿Podría transformar su miedo en arte? Esa pregunta se convirtió en el centro de su proceso creativo. Se adentró en la creación, tomando decisiones que, a pesar de cómo podrían ser recibidas, reflejaban su verdad. En el fondo, la idea de no ser comprendida aún la atormentaba, pero la imagen de Doña Esperanza apareció en su mente como un bálsamo. Recordó su voz firme y el orgullo que mostraba en cada historia que contaba. Rosa sabía que ese legado familiar debía perpetuarse y que la autenticidad de su arte podía ser la carta de presentación más poderosa. Se propuso infundir su colección con elementos narrativos que hablaran de su vida, de sus raíces y de las luchas que había enfrentado. Los bocetos comenzaron a tomar forma de manera orgánica mientras se dejaba llevar por la emoción de cada gesto. El proceso de diseño se convirtió en un acto casi espiritual, soltar la necesidad de encajar y aferrarse a lo que realmente era. A través del trabajo de sus manos, encontró la magia de la creación, contribuyendo a un viaje de autodescubrimiento. No solo diseñaba ropa, estaba elaborando su propia narrativa en la tela. El tiempo pasó velozmente, y mientras Rosa se sumergía en su trabajo, se dio cuenta de que cada prenda erguía su confianza de una manera sorprendente. Se sentía más fuerte, más enfocada. Con cada puntada, su miedo se transformaba en aceptación, la crítica se disolvía en autoafirmación. Acostumbrándose a escuchar su voz interna, reconocía su valor como creadora y como mujer con derecho a brillar. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ella. La fecha de la presentación se acercaba, y a pesar de sus logros, el nudo en su estómago no desaparecía. A cada día que pasaba, inevitablemente afloraban viejos recuerdos de humillaciones pasadas. Rosa se encontraba en una encrucijada.
Todos sus avances lo habían sido en privado, pero lo que ocurriría en el escenario sería un reflejo público de su vulnerabilidad. Había momentos en que su mente daba rienda suelta a preguntas incómodas. ¿Realmente había construido algo digno de ser compartido? ¿Y si su colección no resonaría con los demás? Pero, en lugar de dejarse consumir por la duda, decidió aprovechar esa incertidumbre. Consideraría cada interpretación externa como una oportunidad para crecer, no como un botín. En la noche, antes de la presentación, Rosa decidió organizar sus pensamientos. Se sentó en su taller, rodeada de bocetos, telas y el reflejo de su esfuerzo en el espejo. Estaba a punto de entrar a una nueva fase de su vida, una fase que desafiaba su percepción del éxito. Se preguntó si había suficiente coraje en su interior para abrazar lo que realmente había creado. El momento de la verdad estaba casi aquí. Con cada respiración sentía una mezcla de ansiedad y anticipación, pero esta vez ya no era el miedo lo que la guiaba, sino el deseo de ser auténtica. Sin embargo, la inquietante pregunta permanecía, aguardando en los márgenes de su conciencia. ¿Sería esa autenticidad suficiente para conectarse con el jurado y el público? ¿O se desvanecería nuevamente en la sombra de la inseguridad? Mientras tomaba su boceto final, una idea brillante surgió: abrazar este desafío como una oportunidad para liberarse. Rosa decidió que cualquier resultado sería válido, siempre y cuando se enmarcara dentro de su verdad. La incertidumbre nunca había parecido tan liberadora. Con el corazón latiendo con fuerza, Rosa guardó el boceto en su mochila y se preparó para el día que cambiaría su vida. Salió de su taller, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría finalmente hacer que su voz fuese escuchada? ¿O se enfrentaría a una muchedumbre indiferente? La respuesta estaba a minutos de distancia, aguardando bajo el brillo de las luces que la desnudaban frente al mundo. El aire fresco de la mañana acarició el rostro de Rosa mientras se dirigía hacia el lugar de la presentación. La emoción que la invadía no era solo un eco del temor, sino también un impulso renovador que chisporroteaba en su interior. A cada paso, las imágenes de su trayectoria la acompañaban. Cada obstáculo, cada caída, le narraban una historia que ahora deseaba compartir. Había llegado el momento de despojarse de las máscaras que había llevado tanto tiempo. Al llegar, la enormidad del lugar le generó un vuelco en el estómago. Las luces brillantes, los rostros desconocidos, el murmullo de conversaciones vibrantes, tornaron su ansiedad en un torbellino. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, todos esos sentimientos se combinaron en una determinación férrea. Su espacio era un lienzo en blanco y ella, la artista lista para dejar huella. Las horas antes de su turno se convirtieron en un ritual de preparación mental. Invocó la memoria de Doña Esperanza, imaginando su voz como un mantra que la guiaba. Sé tú misma, Rosa. El arte no es solo lo que creas, es lo que eres. Estas palabras resonaron en su mente mientras ensayaba mentalmente el relato que acompañaría cada prenda. Sabía que su colección no solo era un desfile de moda, era un legado, una confrontación con su propio pasado. Finalmente llegó la hora. Se movió entre bastidores con seguridad, una sonrisa leve contrarrestando la inseguridad. La ovación resonaba en sus oídos, pero dentro de ella una tormenta de dudas comenzaba a gestarse. La satisfacción del reconocimiento le había llegado rápidamente, pero también la inquietante sensación de que un nuevo camino se abría ante ella, uno lleno de promesas y riesgos. La idea de que su éxito pudiera depender de cómo los demás la percibieran la dejaba en un estado de vulnerabilidad. Mientras caminaba hacia la salida, las palabras de Doña Esperanza reverberaban en su mente.
No quería volver a esa mentalidad de búsqueda constante de aprobación. Rosa necesitaba redirigir su energía, explorar sus ambiciones sin dejarse llevar por las expectativas externas. Sin embargo, ¿cómo se enfrentaría a la inminente presión de posicionarse en el mundo de la moda? Ese mismo día, Rosa decidió no entrar en un ciclo de complacencia. La invitación a participar en un proyecto más grande se tornaba cada vez más insistente. Los murmullos de una posible colaboración en una línea exclusiva la desafiaban a confrontar un dilema: seguir su instinto y crear piezas que resonaran con su verdad, o entregarse a la tendencia de lo que estaba de moda. La idea de comprometer su esencia la nauseaba. Esa noche, mientras revisaba los bocetos de sus diseños, notó un patrón. Cada uno reflejaba partes de su historia, pero a la vez una parte de ella se preguntaba si una línea comercial podría traicionar ese mensaje. La lucha entre el arte auténtico y la presión de la industria se convirtió en su nuevo antagonista. Tenía que descubrir cómo cuidar su esencia sin dejarse arrastrar por lo superficial. La mañana siguiente, Rosa se sentó en su pequeño taller, rodeada de telas y herramientas que habían sido sus compañeras fieles. Fue entonces cuando decidió escribir una carta a sus futuros colaboradores, expresando su visión. Con cada palabra sentía que se reafirmaba. Al final, no competiría con lo que la industria dictara. Su único interés sería un acercamiento sincero hacia la creación. Sin embargo, después de enviar la carta, la ansiedad comenzaba a asomar. ¿Realmente era suficiente? Se dio cuenta de que se estaba enfrentando a un nuevo tipo de temor: el miedo al rechazo de quienes una vez la alabaron. La vulnerabilidad que había abrazado durante su presentación ahora parecía un arma de doble filo. Esa autenticidad que la hacía fuerte también la exponía a ser cuestionada una vez más. Días después recibió una respuesta. La oferta era tentadora, creación de una línea limitada, pero con un enfoque comercial que prometía expandir su marca. La fecha para tomar una decisión estaba marcada en el calendario. Rosa sintió un retortijón en el estómago. Este giro podría ser su trampolín hacia el éxito, pero también un paso en falso hacia la pérdida de su esencia. Mientras leía y releía el correo, reflexionó sobre sus verdaderas motivaciones. Se dio cuenta de que su arte no solo podía ser un vehículo de expresión personal, sino también un medio para impactar. La decisión no solo definiría su carrera, sino también su identidad. Rosa necesitaba clarificar su voz en medio de este nuevo entorno de competiciones y expectativas. El día de la reunión, la expectativa llenaba el aire. Enfrentaría a los representantes con su visión, se sometería al fuego cruzado de la validación. Pero mientras se preparaba, una chispa de determinación ardió dentro de ella. Este era un nuevo capítulo, un desafío en el que no solo defendería su arte, sino que exploraría hasta dónde era capaz de llegar. Al entrar a la sala, un pensamiento la asaltó. ¿Sería capaz de reclamar su espacio sin perder su esencia? La pregunta flotaba en el aire mientras cerraba la puerta detrás de sí. La respuesta estaba más cerca de lo que había pensado, pero era hora de desentrañarla. La batalla por su autenticidad apenas comenzaba y no había vuelta atrás. La reunión comenzó en un ambiente que se sintió casi asfixiante. Las miradas de los representantes se enfocaron en Rosa, llenas de expectativa y juicio. Había un brillo en sus ojos que reflejaba tanto interés como escepticismo. Para ellos, Rosa era un enigma a descifrar. Ella inhaló profundamente y sintió cómo su pecho se expandía, imbuido de la certeza de que debía demostrar su valía.
Con una resolutiva sonrisa, Rosa tomó la palabra. El tono de su voz resonó en la sala. Habló de su visión, de cómo cada diseño debía narrar una historia, de la importancia de la autenticidad en un mundo donde la superficialidad reinaba. A medida que avanzaba, comenzó a notar una transformación en ella misma. La vulnerabilidad que había sentido antes se convertía en empoderamiento. Cada idea fluyó con un fervor renovado. Sus palabras eran puentes hacia la conexión que tanto anhelaba. Las preguntas comenzaron a surgir. Algunos representantes manifestaron dudas sobre su enfoque, cuestionando la viabilidad comercial de su propuesta. Rosa se detuvo un momento. No era la primera vez que sentía la presión de justificación, pero había algo diferente esta vez. En lugar de sentir como si estuviera defendiendo su arte, se dio cuenta de que estaba defendiendo su esencia. Estaba dispuesta a enfrentarse a sus temores y a los síntomas de la inseguridad que normalmente la asediaban. Al final de la reunión hubo un silencio tenso, como si cada uno de ellos calibraba el peso de sus palabras. La expectativa se palpaba, el pulso de su corazón se intensificaba. Rosa expuso de manera clara que el éxito para ella no emulaba cifras millonarias, sino resonar con quienes lucirían sus creaciones. Esa conexión auténtica era su verdadero objetivo, y lo más importante, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ello. Finalmente, uno de los representantes rompió el silencio. Apreciamos tu pasión, Rosa, y es refrescante escuchar a alguien que no está dispuesto a comprometer su esencia, pero ¿puedes asegurarnos que esto tendrá el resultado financiero que necesitamos? Cuando llegó al estudio de la diseñadora, un espacio que combinaba modernidad y calidez, el ambiente se sentía vibrante. Era un lugar donde la creatividad fluía en cada rincón. Y aunque el temor persistía, Rosa sintió que necesitaba absorber cada pequeño detalle. La diseñadora, un torbellino de energía con una sonrisa contagiosa, la recibió con una cálida bienvenida. Durante la conversación inicial, Rosa se enfrentó a una encrucijada. Podía optar por dejarse llevar por la admiración y no expresar sus inquietudes, o reconocer sus propias dudas y permitir que esa vulnerabilidad la guiara. Decidió ser honesta. Habló sobre su visión, sus ambiciones y, aunque le costó, mencionó sus inseguridades. Para su sorpresa, la diseñadora respondió con empatía. La autenticidad es el verdadero oro en nuestro campo, Rosa. A veces te enfrentarás a la presión del mercado y el deseo de encajar. Pero recuerda, el arte resuena más cuando es genuino. La conexión emotiva que establezcas será tu mayor activo. Su voz llenó la sala con una claridad que resonó en el interior de Rosa. A partir de ahí, las dinámicas de la conversación cambiaron. La diseñadora inició un taller práctico, animando a Rosa a experimentar con diversos materiales. Era como si cada trazo, cada textura, desnudara no solo el objeto que estaba creando, sino también sus propias emociones. Con cada movimiento, Rosa comenzó a encontrar una intersección entre su esencia y el mercado, la idea de que se podía ser auténtica y rentable. Sin embargo, mientras exploraba, una nueva lucha emergía. La presión interna de definir su camino se convertía en una batalla constante. La diseñadora le preguntó, ¿qué es lo que verdaderamente quieres transmitir con tu arte? Esa simple pregunta la hizo tambalearse. El silencio pesaba en el aire, y ella sintió como si se le exigiera algo más que lo que había planteado antes. Era un desafío a su convicción más profunda.
Cuando finalmente se atrevió a compartir su respuesta, sintió que una carga se aligeraba. La diseñadora escuchó sin interrumpir, y cuando Rosa terminó, sonrió de manera significativa. Ahí está tu fuerza. Ahora, construyamos algo a partir de eso. A medida que avanzaban en el taller, Rosa observó cómo empezaba a visualizar su trabajo desde un enfoque diferente. Estaba entrelazando sus valores personales en los materiales que usaba y los diseños que concebía. Reconocía que su voz podía coexistir con los dictámenes del mercado, como un río que fluye, tomando diferentes caminos, pero siempre fiel a su esencia. Esa tarde, al despedirse, la diseñadora le ofreció una posibilidad que la dejó sin aliento. Una colaboración en un próximo proyecto de moda que tenía como objetivo presentar a nuevas diseñadoras emergentes. La invitación era un desafío y de alguna manera una validación. Sin embargo, el eco de la pregunta inicial aún resonaba en su mente. ¿Podría realmente equilibrar la autenticidad y la comercialización sin perderse? Mientras caminaba hacia la puerta, un nuevo tipo de miedo la envolvía. El miedo al éxito y a cómo enfrentaría esa exposición. Cada paso representaba una nueva oportunidad, pero también una responsabilidad que no podía ignorar. Al salir, sentía que un campo de posibilidades se abría ante ella, pero las sombras del compromiso y la autenticidad seguían acechando. ¿Sería capaz de dar ese salto hacia el proyecto, o su miedo a decepcionar la llevaría nuevamente a la inseguridad? La mañana siguiente se presentaba ya como un reto. Rosa sabía que el verdadero trabajo comenzaba ahora. Se arriesgaría a ser completamente ella misma, a pesar de lo que eso pudiera significar en un entorno tan competitivo. La presión de decidir era inminente, y con ella la certeza de que su transformación apenas comenzaba. Rosa se despertó con el sol filtrándose por su ventana, la luz cálida acariciando su rostro. Sin embargo, en lugar de la calma que podría haber esperado, el zumbido inquietante de sus pensamientos llenaba el aire. La colaboración con la diseñadora pesaba como una granada a punto de estallar. Mientras su mente repasaba posibles enfoques y estrategias, el abrumador murmullo de sus miedos se hacía cada vez más presente. La primera acción del día fue desterrar esas sombras. En la soledad de su pequeño estudio, Rosa se sentó frente a una hoja en blanco, dejando que la tinta fluyera. Decidió que, antes de hacer algo tangible para el proyecto, debía definir su voz. Las palabras comenzaron a brotar, describiendo no solo su estética, sino también la emoción que realmente quería evocar. En este ejercicio de introspección se sintió más conectada con su propia esencia que nunca. Las horas pasaron velozmente y su libreta se llenó de garabatos y esbozos, pero había un punto decisivo que la mantenía inquieta. Debía tomar una decisión clara sobre cómo presentarse al mundo de la moda. Siendo consciente de que las expectativas ajenas estaban siempre al acecho, Rosa se cuestionó si mostrar su verdadera identidad podía ser suficiente para trascender las barreras del diseño convencional. Acto seguido, decidió visitar la tienda de telas que solía ser su refugio. Caminando entre rollos de texturas y colores, comenzó a recoger materiales que resonaban con lo que había escrito. Cada tela evocaba un recuerdo, una emoción, y, al aglutinarlas, sentía que estaba tejiendo su propia historia. Pero esa historia aún no se sentía completa. Les faltaba un hilo conductor, su conexión con el público.
La satisfacción del proceso se mezclaba con el temible deseo de ser aceptada. Mientras Rosa elegía las telas, sus pensamientos derivaban hacia la diseñadora y la colaboración. Sabía que esa oportunidad podía ser el trampolín que necesitaba, pero el miedo se manifestaba como un monstruo acechando en las sombras de su mente. ¿Sería capaz de lidiar con las críticas, las comparaciones y la presión que conllevaba ser vista y juzgada? La mañana siguiente se presentaba ya como un reto. Rosa sabía que el verdadero trabajo comenzaba ahora. Se arriesgaría a ser completamente ella misma, a pesar de lo que eso pudiera significar en un entorno tan competitivo. La presión de decidir era inminente, y con ella la certeza de que su transformación apenas comenzaba. Tras un rato de deliberación, decidió que la única forma de enfrentarse a sus temores era confrontándolos directamente. El lunes siguiente se reuniría nuevamente con la diseñadora para presentar sus ideas. Si iba a aceptar la colaboración, debía hacerlo con valentía, mostrando lo que realmente la representaba. Durante los días que siguieron, la presión aumentaba. Los esbozos para la colección empezaron a tomar forma, pero Rosa se dio cuenta de que cada trazo era aún más difícil de plasmar. La idea del éxito la invadía de una forma casi abrumadora. Tenía que recordar cada día que ser auténtica no significa ser perfecta. Las imperfecciones, al igual que los pequeños trozos de su historia, podían ser los catalizadores que la llevarían adelante. En medio de esta frenética búsqueda de claridad, un día recibió un mensaje inesperado. Un antiguo compañero de universidad deseaba reunirse. No sabía qué esperar, pero el simple hecho de que alguien del pasado quisiera saber de ella la llevó a cuestionar sus decisiones recientes. Era una oportunidad para reflexionar sobre cuánto había cambiado y si la mujer que había sido se alineaba con su nueva trayectoria. Al llegar al encuentro, la conversación fluyó hacia el lago de recuerdos compartidos. Pero Rosa sentía que había un abismo entre ella y el que solía ser. Las historias de sus sueños, con el tiempo, se habían transformado en algo más robusto. El arte había evolucionado de ser una pasión a convertirse en un compromiso casi sagrado. Sin embargo, su compañero notó el ligero temblor en su voz y le preguntó directamente: ¿por qué dudas de ti misma? Si hay algo que siempre admiré en ti, fue tu autenticidad. ¿No es eso lo que siempre buscaste? Esa pregunta, tan sencilla y directa, la hizo replantearse todo. ¿Realmente estaba preparada para aceptar su propia autenticidad en el contexto de un mercado feroz? El eco de su incertidumbre la envolvió, y aunque en su interior luchaba, sentía que era el momento de enfrentar los espejos que había eludido por tanto tiempo. Mientras la conversación se desenvuelve, Rosa se dio cuenta de que la búsqueda de su propia voz exigía más que simplemente creatividad. Implicaba un compromiso con su historia, sus luchas y sus aspiraciones. Y, al igual que la tela en su estudio, necesitaba ser tejida con hilos de valentía y autenticidad. Con ese pensamiento resurgiendo en su mente, se despidió de su amigo con una mezcla de gratitud y determinación renovada. Ahora era inminente volver al estudio de la diseñadora, a presentar su propuesta, ya no desde la base de un miedo paralizante, sino con un renovado sentido de poder. La mañana del encuentro llegó y Rosa se sintió más centrada que nunca. Aquella decisión marcaría un giro definitivo en su camino. Lo que comenzó como una incertidumbre se transformó en una férrea voluntad de abrazar lo desconocido. Pero, en esa antesala crucial, una angustia latente se alzó de nuevo. ¿Y si no era suficiente?
Mientras se aproximaba al edificio, la pregunta reverberaba en su interior, una sombra que acechaba su determinación. Sabía que los próximos momentos serían cruciales, pero por primera vez había algo en su ahora que susurraba que podía serlo todo si se permitía ser simplemente ella misma. La puerta se abrió, y con un último suspiro se dirigió hacia adentro, donde el destino aguardaba con una mezcla de promesas y desafíos por delante. Rosa respiró hondo mientras cruzaba el umbral. La sala era un espacio luminoso, decorado con sofisticación, y le dio la sensación de que cada rincón la observaba. La diseñadora, con su aura de confianza, le dedicó una sonrisa alentadora, pero Rosa sintió que la presión aumentaba. Cada paso hacia la mesa de trabajo significaba enfrentarse a sus temores. El miedo a no ser suficiente le rodeaba como un vaho denso. A medida que comenzaron la conversación, Rosa se dio cuenta de que tenía ideas innovadoras que quería compartir, pero las palabras se estancaban en su garganta. Era el momento de poner en práctica lo que había reflexionado. Autenticidad sobre perfección. Una oleada de determinación surgió en su interior. Se despojó de las dudas y comenzó a articular lo que realmente quería expresar. Para su sorpresa, las ideas fluyeron con rapidez. Compartió no solo su visión estética, sino también las emociones que cada diseño evocaba en ella. La diseñadora la escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza en algunas partes claves de la presentación. Cada palabra que salía de su boca parecía recobrar el color y la vida que una vez temió perder. Rosa describió las texturas, los colores, las historias que quería contar. Notó cómo, a medida que hablaba, los miedos se disipaban lentamente, revelando un sentido de propósito que antes le había sido esquivo. «Me gusta tu enfoque», comentó la diseñadora, con una mirada de aprobación. Pero, al ver su entusiasmo, todavía había una semilla de duda en el corazón de Rosa. Aunque había dado un paso importante hacia adelante, podía sentir la incertidumbre acechando en las esquinas de su conciencia. ¿Podía realmente mantener esa autenticidad en un entorno donde el juicio está a la vuelta de cada esquina? A medida que la reunión avanzaba, la diseñadora lanzó un consejo crucial. Ser auténtica en el mundo de la moda es un acto revolucionario. Todos quieren seguir el mismo camino, pero tú debes encontrar tu propio sendero. No solo la materia, sino también la emoción es lo que venderá tu historia. Las palabras reverberaron dentro de Rosa como un eco impulsor. Ella pensaba en las telas que había elegido, en cómo cada una de ellas representaba una faceta de su propio viaje. Había recolectado esas texturas no solo por su estética, sino también porque cada una de ellas contenía algo de su historia, de sus luchas y de su valentía. Esa misma conexión necesitaba manifestarse en cada pieza que creara. Al final de la reunión, Rosa sintió que había cerrado un círculo. La diseñadora la alentó a desarrollar un prototipo. Este era el momento que había estado esperando, pero también planteaba un nuevo reto. Debía hacer realidad su visión, y para ello tenía que sumergirse en el proceso de creación con la misma sinceridad y autenticidad que había demostrado en la reunión. Durante las siguientes semanas, Rosa se desvivió en su trabajo. El estudio se convirtió en su santuario, y cada día llevaba consigo todas las emociones que había canalizado. Se dio cuenta de que trabajar en la colección la impulsaba a tirar de reminiscencias del pasado, momentos de inseguridades y pequeñas victorias que había vivido. A medida que diseñaba, sus emociones se entrelazaban con los hilos de tela, creando un complicado y hermoso tapiz que reflejaba no solo su esencia, sino un mensaje más profundo sobre la aceptación de las imperfecciones. Sin embargo,
A medida que se acercaba la fecha de presentación, una nueva sombra se cernía sobre ella. Se dio cuenta de que su historia, por más honesta que fuera, podía ser blanco de críticas despiadadas en un sector tan feroz como la moda. ¿Cómo podría lidiar con la exposición, el escrutinio? Esa era una batalla interna que no podía ignorar. La víspera del gran día, Rosa se encontró en una encrucijada. La ansiedad la empujaba a revisitar sus miedos, pero había una chispa de determinación en su interior que la mantenía firme. Había llegado demasiado lejos para permitir que los fantasmas del pasado la detuvieran. Mientras se preparaba para irse a dormir, una idea repentina la golpeó con claridad. Podría usar su vulnerabilidad como una herramienta, como una forma de conexión con su audiencia. Cuando se despertó, el día prometía ser el más significativo de su vida. Ella sabía que no importaba el resultado final, el verdadero desafío era enfrentarse a sus miedos y compartir su esencia con el mundo. Sin embargo, antes de dar el paso final hacia el escenario, una pregunta inquietante cruzó su mente. ¿Estaría realmente lista para abrirse y revelar su autenticidad ante todos los ojos críticos que la contemplarían? Mientras se miraba al espejo, sintió la realidad del momento. Descubrir su propia voz había sido solo el primer paso. El verdadero reto ahora consistía en abrazar esa voz con todo lo que implicaba, cada una de las piezas del rompecabezas de su vida y su arte. Al alejarse del espejo, su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y emoción. ¿Podría convertir esa vulnerabilidad en su mayor fortaleza? Con una respiración profunda, se dirigió hacia el evento, sin saber que el verdadero desafío aún la esperaba, justo en la esquina. Rosa se encontró en el vestíbulo del evento. El bullicio de la multitud la envolvía, pero esta vez se sentía diferente. Había recorrido un largo camino desde la mujer llena de inseguridades que había presentado su colección por primera vez. Hoy, al mirar a su alrededor, sintió cómo el miedo había sido reemplazado por una profunda determinación. Estaba lista para ser la creadora que siempre había soñado ser, y esa noche iba a demostrarlo. Con cada paso que daba hacia la pasarela, su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina, sino por el orgullo que sentía en su interior. Recordó las palabras de Doña Esperanza y los momentos de reflexión con su amigo, donde había descubierto que su arte no solo era una extensión de su habilidad, sino una representación auténtica de su ser. Aquella colección, construida con esfuerzo y emoción, finalmente iba a ser presentada al mundo. Las luces se atenuaron y el murmullo de la audiencia se dio paso a un silencio expectante, mientras ella tomaba su lugar en el escenario. Una vez más sentía esa mezcla de ansias, pero esta vez no la asustaba. Se encontraba allí para compartir su historia, su arte, y eso la llenaba de fuerza. Con la primera modelo avanzando, las piezas de su colección comenzaron a brillar con luz propia. Cada prenda contaba su historia. Los colores vibrantes evocaban paisajes de su pueblo. Las texturas reflejaban los sacrificios y alegrías de su pasado. La pasarela se convirtió en un lienzo que narraba su viaje de autodescubrimiento. Un acto de valentía que llamaba tanto a la celebración como a la introspección. A medida que cada modelo desfilaba, Rosa sentía cómo los aplausos de la audiencia se convertían en un eco de validación. Pero lo más gratificante fue ver las expresiones de interés y admiración entre las personas que la rodeaban.
Su corazón se expandió al entender que había logrado conectar con ellos a través de su autenticidad. El momento culminante llegó cuando la última modelo apareció en el escenario, vistiendo la pieza final de la colección. Cada mirada, cada aplauso resonaba en su pecho como un tributo a la perseverancia y a la transformación que había experimentado. Rosa no solo había vencido sus miedos, sino que había encontrado su voz y la manera de expresarla con libertad. Al finalizar, el jurado se acercó para expresar su agradecimiento y reconocimiento. Sin embargo, más allá de los elogios que recibió, era la mirada de aprobación de su madre, situada en la primera fila, lo que le llenaba de orgullo. Las lágrimas que brillaban en los ojos de su madre eran el verdadero premio que había anhelado toda su vida. Esa noche, una vez terminado el evento, Rosa se sintió en paz. Su viaje no solo había sido una búsqueda de reconocimiento en el mundo de la moda, sino un proceso de sanación personal que la había permitido reconciliarse con todas las partes de sí misma. Lo que había comenzado como un intento de demostrar su valía, había terminado con una revelación. En la autenticidad estaba la clave para conectarse realmente con los demás. Mientras se alejaba del bullicio y regresaba a casa, una sensación de satisfacción y realización llenaba su interior. Su pasión ya no era solo un refugio, sino una poderosa herramienta para la autoexpresión, algo que usaría por el resto de su vida. Rosa sabía que había dejado atrás las cadenas de la inseguridad y que, a partir de ese momento, no habría nada que la detuviera. Había conquistado no solo la pasarela, sino también su propia historia, y estaba lista para enfrentarse al mundo con una confianza renovada. Su viaje apenas comenzaba. Ahora, más que nunca, se sentía preparada para abrazar su futuro en el mundo de la moda. Los desafíos continuarían, pero ahora contaba con las herramientas necesarias para enfrentarlos. Este era el comienzo de una nueva etapa, y sabía, en el fondo de su corazón, que no habría vuelta atrás. Era el momento de seguir creando, seguir soñando y ser siempre fiel a sí misma. Había completado su transformación. Ahora, si has sido parte de esta increíble travesía de superación, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que nos esperan. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran este tipo de relatos inspiradores. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Tu opinión es importante. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.